pasar paso a paso este esquema de forma tal que se nos haga mucho más fácil el entender y recordar lo que es el plexo braquial y sus ramas correspondientes. Empezamos entonces viendo lo que sería la primera región, que era la región de las raíces. Como vemos, pues hay 5 raíces. Luego tenemos la región de los troncos. Tenemos 3 troncos, uno superior, otro medio y otro inferior. La tercera región que habíamos mencionado eran divisiones. Cada uno de estos troncos se dividía en una división anterior y una posterior. Y todas van a estar a este nivel o en esta región, que es la región de las divisiones. Luego tenemos la región de los fascículos o cordones. Entonces también tenemos 3. Igual que había 3 troncos, pues aquí hay 3 cordones, pero tienen una denominación diferente a la de los troncos. Los cordones van a ser 3. Uno lateral, uno posterior y uno medial. El cordón posterior va a ser el más grande o el de mayor espesor, de mayor diámetro, y el medial va a ser el más pequeño. Y tenemos la última región o quinta región que sería la de las ramas terminales. Tenemos solo 5 ramas terminales del plexo braquial y ya empezamos a conocerlas. Serían el nervio músculo cutáneo, el mediano, el ulnar o cubital y los nervios axilar y radial. 5 ramas terminales del plexo braquial. Pues bien, hablando de lo que sería el plexo braquial, vamos a hablar un poco de lo que serían las relaciones que tienen cada una de esas regiones o cada una de esas partes, de forma tal que entendamos más o menos dónde está situada cada una de ellas. La región de lo que serían las raíces, también conocidas como ramos anteriores, que como hemos dicho son 5, C5, C6, C7, C8 y T1, que reciben esas denominaciones de acuerdo a qué nivel de la médula espinal están saliendo. Pues C5 estará saliendo adyacente a la vértebra C5, C6 adyacente a la vértebra de la misma denominación, C7 pues adyacente a la última vértebra cervical, está por encima, C8 va a salir por debajo de la última vértebra cervical y luego tenemos T1 que está relacionada con la vértebra torácica 1. Entonces, como sabemos, pues cada segmento de la médula espinal y su nervio espinal correspondiente reciben su denominación de acuerdo a la vértebra que se encuentra adyacente a esa región. Pues bien, la región de las raíces, que es la primera que estamos viendo en color morado, como estamos viendo, va a salir o se va a encontrar localizada en medio de lo que serían los escalenos. Aquí tenemos el escaleno anterior y aquí atrás tenemos el escaleno medio. Entre ambos escalenos se forma un espacio triangular por el cual van a salir las raíces del plexo braquial. Esta estructura amarilla que estamos viendo aquí, pues en realidad no está relacionada directamente con el plexo braquial, es decir, no se origina en plexo braquial, sino que se origina en plexo cervical y es el nervio frénico. ¿Por qué lo mencionamos entonces? Porque está relacionado con el músculo escaleno anterior, que sí está adyacente a lo que serían las raíces del plexo braquial. Y a veces es preguntado, entonces, pues este nervio frénico se origina en realidad en plexo cervical, no en plexo braquial, y va por la superficie anterior del escaleno anterior, a diferencia de las raíces del plexo braquial que salen por la superficie posterior de ese músculo escaleno anterior. ¿Por qué era importante este nervio frénico? Porque se encarga de lo que era la inervación del músculo diafragma, principal músculo para la respiración. Si existe una lesión aquí, hay una parálisis respiratoria por falta de función de ese músculo diafragma, donde se originaba en plexo cervical, raíces C3, C4 y C5. Otra relación importante que vamos a mencionar, si bien no corresponde estrictamente a lo que sería el plexo braquial, pues vamos a mencionarla debido a que también es abordada o cobrada en preguntas relacionadas con el plexo braquial. ¿Por qué? Porque también, ya que hemos mencionado este nervio frénico, pues tenemos que mencionar otro nervio con el cual comúnmente se puede confundir, bien sea en cirugía o bien sea en disecciones de cadáveres, que sería el nervio vago. Este nervio vago, que es este que está apareciendo aquí, es el décimo par craneal, se va a encontrar adyacente a dos vasos, la arteria carótida interna y la vena yugular interna. Estos vasos de aquí, más el nervio vago, se van a encontrar envueltos por una estructura que es la vaina carotídea.
Entonces, cuando nosotros hacemos la cirugía, pues los vamos a ver muy separados y muy diferentes. Sin embargo, cuando ya estemos en medio de la cirugía y habramos abierto la vaina carotidia, o bien sea cuando lo estemos viendo en disección en un cadáver y tengamos que dar, por ejemplo, una prueba de reconocimiento o denominación de estructuras anatómicas, pueden ser confundidos. Pues diferencias. El vago va por dentro de la vaina carotidia y está acompañado de la carótida interna y la yugular interna. El frénico va por la superficie anterior del músculo escaleno anterior. El nervio frénico se origina en un plexo, que es el plexo cervical, y el vago se origina, o bueno, en lo que sería el encéfalo, porque es un par craneal, el décimo par craneal. Este se encarga de inervación del diafragma y el vago se encarga de inervación principalmente parasimpática para estructuras internas del tórax y el abdomen, hasta llegar a la flexura cólica izquierda, también conocida como flexura esplénica. Pues bien, una vez que hemos hablado de esas estructuras relacionadas con el plexo braquial, pero no de forma directa, sino que se encuentran ahí adyacentes y a veces son preguntadas, pues vamos a pasar a ver estructuras que están ya completamente relacionadas con el plexo braquial. Habíamos mencionado que las raíces salían en un espacio entre el escaleno anterior y el escaleno medio. Pues, ¿qué otra estructura sale por ese mismo espacio? Este de aquí, que es una estructura vascular arterial muy importante, la arteria subclavia. Va a ser la que va a llevar toda la irrigación sanguínea a lo que sería la extremidad superior. Aquí se denomina subclavia, pues porque está adyacente a una estructura ósea que es la clavícula. Entonces, las raíces del plexo braquial van a pasar entre el escaleno anterior y el escaleno medio, no el escaleno posterior, el escaleno medio, acompañadas en su parte inferior por lo que sería la arteria subclavia. ¿Y la vena subclavia también? Pues no, la vena subclavia va a pasar por otra parte, va a pasar delante de lo que sería el escaleno anterior, por tanto no pasa por ese espacio triangular donde sí pasan raíces y arteria subclavia. Seguimos viendo las relaciones. Pues vamos a ver que esta arteria subclavia, después de un recorrido a la altura de lo que sería el borde lateral de la primera costilla, se va a transformar en una arteria que sería la arteria axilar. Por tanto, es la misma arteria, si ustedes quieren, es un tubo continuo, pero tiene dos denominaciones diferentes. Por más hacia lo que sería la región medial de lo que sería la primera costilla, pues va a ser la arteria subclavia y después de pasar la primera costilla se va a denominar arteria axilar. ¿Por qué va a ser importante esa arteria axilar? Porque va a estar muy relacionada con esta parte de aquí, que son los fascículos o cordones del plexo braquial, y va a servir para darle su denominación. El cordón lateral va a estar lateral a la arteria axilar, el cordón medial o fascículo medial va a estar medial a esta arteria axilar, y el posterior se va a encontrar detrás de la arteria axilar. Luego esto va a continuar hacia la región de los ramos terminales y va a dividir estos ramos terminales básicamente en dos planos. Los nervios o ramos terminales que van a salir por detrás del plano de la arteria axilar van a ser el nervio axilar y el nervio radial. Y los que van a salir por delante de ese plano van a ser el músculo cutáneo, el mediano y el ulnar, también conocido como cubital. ¿Qué otra estructura anatómica importante hay? Pues esa de ahí, que sería la clavícula. Esta clavícula, como vemos, va a servir de protección tanto al plexo braquial como a la vena y arteria subclavias primero y luego arteria y vena axilares después. Y nos va a servir también para dar la clasificación o calificar, clasificar, nombrar o agrupar a los nervios que van a ir saliendo de este plexo braquial en ramas que se encuentran por encima de su nivel y ramas que se encuentran por debajo de su nivel. Pues bien, volviendo a la imagen anatómica de Atlas que hemos sacado, pues vamos a ver que aquí están los troncos, como hemos dicho, perdón, las raíces, como hemos dicho, se encuentran entre los músculos subclavios, como estamos viendo ahí. Las raíces se van a encontrar entre los músculos escalenos, perdón, como se está viendo aquí, el escaleno anterior, que está pasando por delante, y el escaleno medio, que está pasando por detrás.
van a estar acompañados de esta de aquí, que es la arteria subclavia, están saliendo por ese espacio triangular. Lateral a lo que serían los músculos escalenos, vamos a tener la región de los troncos, que lo hemos definido como un color verde, para aprenderlo más de forma esquemática. Y ahí tendríamos un tronco superior, un tronco medio y un tronco inferior. Luego tendríamos la zona de las divisiones, que como vemos se va a encontrar justo por encima del nivel de la primera costilla, justo antes de que todo lo que es el plexo braquial empiece a dirigirse hacia lo que sería la región axilar, más o menos por un nivel determinado por lo que sería la clavícula. Tenemos la cuarta región después, que sería la región de los fascículos o cordones, donde vamos a tener un fascículo lateral, un fascículo medial y un fascículo posterior. Se denominan así por la relación que tienen con esta, que es la arteria axilar, continuación de la arteria subclavia. Y la quinta región que habíamos mencionado en el esquema, pues eran los ramos terminales. Como vemos, van a estar localizados en la región de la axila. Y también, pues como hemos dicho, bastante relacionados con lo que sería la arteria axilar y posteriormente ya con lo que sería la arteria braquial. Entonces, cada una de estas divisiones esquemáticas que hemos hecho de lo que es el plexo braquial, ya sabemos cómo está compuesta, cómo se denominan, pues raíces, troncos, divisiones, fascículos, ramas terminales, dónde está localizada, entre escalenos, después de los escalenos o lateral a los escalenos, encima de la primera costilla antes de pasar el nivel de la clavícula, en la región axilar, debajo de la clavícula y acompañado de lo que sería la arteria axilar y en la región más distal o inferior de la clavícula justo antes de que la arteria axilar se transforme en arteria braquial para los ramos terminales. Pues bien, como hemos visto, no es tan complejo cuando lo vemos paso a paso y por tanto vamos a empezar a desarrollar el plexo braquial paso a paso.